Bienvenidos a otra transmisión de nuestro ciclo de mesas redondas, escenarios emergentes en el arbitraje deportivo. Soy Jaime Moreno Agras de la Dirección General del Deporte Universitario y los saludo con mucho gusto. Hoy hablaremos sobre el tema denominado la importancia de la psicología en el arbitraje deportivo, entendiendo que la psicología en el deporte es muy importante para motivarte y tener un mejor rendimiento. Pues el profesional de la salud mental en este contexto pues proporciona asistencia psicológica para aprender a manejar diferentes situaciones y emociones derivadas de las labores deportivas cotidianas. En este caso, pues sería todo referente al jueceo y arbitraje deportivo de lo que hablaríamos. Los especialistas que nos acompañan el día de hoy son los psicólogos Angélica Larios Delgado y Carlos Alberto Vázquez Villegas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Angélica, Carlos Alberto. Hola Jaime, hola Carlos, muchas gracias por invitarnos, Jaime. Pues gracias, Jaime. Gracias por la invitación. Hola, Angélica. Al contrario, muchas gracias. Y bueno, pues a continuación haré lectura de las semblanzas de cada uno de ellos para que puedan ustedes tener mayor contexto de nuestros expertos. En el caso de Angélica, es pentacampeona nacional en la modalidad de sable de 2005 a 2010, esgrimista olímpica en Beijing 2008 en la especialidad de sable, medallista centroamericana y panamericana de 2007 a 2011, instructora nacional de esgrima en la Academia Nacional de Esgrima Italiana 2013, entrenadora del equipo representativo de esgrima de la Dirección General del Deporte Universitario de 2013 a 2018, presidenta de la Asociación de Esgrima de la UNAM, actualmente es el puesto que ella tiene, evaluación psicológica en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en la CONADE, en el 2003, coordinadora académica del Departamento de Psicología del Deporte en la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas de GADIR, cuando era de GADIR, 2016, comisionada nacional técnica de esgrima Conde 2017 a la fecha, entrenadora de los equipos de esgrima que participaron en la Universidad Mundial 2017 Taipei y 2019 Nápoles, máster de Psicología del Deporte y Educación Física UNEDCOM 2010, doctorado en Análisis Experimental de la Conducta en la Facultad de Psicología de la UNAM, asesoría psicodeportiva a equipos, ha dado asesoría psicodeportiva a equipos representativos de la UNAM de 2010 a la fecha, ha sido ponente en congresos diversos y bueno, es secretaria técnica de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Psicología. En el caso de Carlos Alberto, es psicólogo del deporte en la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM, es egresado de la Facultad de Psicología de nuestra universidad, tiene diplomado en Psicología de la Actividad Física y del Deporte por la CONADE, CEP y la UNAM, certificado en Psicología del Alto Rendimiento por el Club Barcelona de Fútbol, maestría internacional en Psicología del Deporte, maestría internacional en el coaching deportivo, certificado como entrenador de atletismo avalado por el Sistema de Certificación y Capacitación para Entrenadores Deportivos de la CONADE, galardonado en 1999 con el Premio Nacional de Excelencia al Servicio Social Comunitario, premio que fue otorgado por la ANUYES, Fundación Ford y la Secretaría de Desarrollo Social, y ponente en diversos congresos, no lo voy a nombrar, son varios, para entrarle al tema que nos atañe, y bueno, es director de la consultoría En Tu Límite, enfocada a reclutar, capacitar y optimizar el factor humano dentro del ámbito empresarial, deportivo y social. Bien, pues como podrán ver, estamos acompañados de dos expertos en la materia y que nos van a apoyar muchísimo para entender todo esto de la psicología deportiva aplicada para el jueceo y arbitraje en las competiciones de ese tipo. Pues bien, empezaremos con esta primera pregunta, tal vez muy básica, pero creo que es importante para ir avanzando a los puntos centrales del tema. ¿Qué es la psicología deportiva? Y ahí, pues, quien quiera de ustedes dos ayudarnos con esto. Angie, si gustas.
Ok, gracias, Carlos. Bueno, la psicología deportiva es la rama específica de la psicología que se enfoca en lo que tiene que ver en el ámbito del deporte. Esta tiene un espectro bastante grande. La mayoría cree que solo tiene que ver con la parte del alto rendimiento. Sí, obviamente la parte sustancial tiene que ver con el alto rendimiento. Sin embargo, la psicología del deporte también tiene el enfoque hacia lo que es la actividad física, ¿no? Esta parte, no solo el alto rendimiento y el desempeño deportivo, también se enfoca no solo en los deportistas, sino en los diferentes partícipes del deporte, que bueno, obviamente ahí cabe no, los deportistas, los entrenadores, los que nos atañen ahorita, que son los jueces, pero también se va hacia la parte de los administrativos, ¿no? Al final, todos son seres humanos y todos en algún momento necesitan algún tipo de asesoría al respecto. Y pues ya no me voy a adelantar cuando tiene que ver con todos estos personajes del deporte, pues ellos mismos también tienen estas necesidades en cuanto a salud mental, en cuanto a rendimiento psicológico y todo este fenómeno. Entonces, por ahí podemos tener muchísimas áreas de trabajo en psicología del deporte. Claro. Y bueno, ¿el apoyo o atención psicológica es igual para deportistas que para jueces, árbitros, para administrativos? O sea, por lo que me estás comentando, tal vez no sea así, pero a ver, ustedes mejor díganme. ¿Carlos? Voy, ok. Bueno, sí, retomando un poquito lo que dice Angélica, no solo buscamos alto nivel competitivo, sino también buscamos que la persona en sí, sea juez, sea deportista, entrenador, inclusive padres de familia. O sea, esto se abre a todo el staff de un deportista, inclusive a directivos deportivos. Pues esto nos lleva no solamente a buscar el alto desempeño o el alto rendimiento, como el deportista, en este caso como el reflector, pero buscamos que cada uno de los entes que está alrededor de ese deportista funcione de la mejor manera. Al final, un deportista va a funcionar en su máximo nivel deportivo, también siempre y cuando los que están acompañándolos funcionen también desde su enfoque, desde su trinchera, desde la parte médica, el fisiatra, todos los que están acompañando a este deportista funcionen en la medida, en sus máximas capacidades. El estrés está presente para todos y algo importante es que además de buscar un desempeño deportivo, ahorita está muy en boca de todos, es algo que tenemos que realmente plantear y platicar sobre ello, no solamente el desempeño deportivo, sino esto hoy sabemos que puede ir de la mano de una salud emocional, de una salud mental que está en boca de todos hoy por los Juegos Olímpicos y lo que ha estado sucediendo. Y precisamente es eso, buscar el equilibrio. Lo que sí sabemos es que hoy, mientras un atleta esté mentalmente sano, hablándolo de esta manera, mucho más a gusto con lo que está haciendo, eso de manera natural en el deportista y en cualquiera de los que integran un grupo deportivo, curiosamente va a ayudar a que se obtengan mejores desempeños de cada uno y por supuesto del atleta. No está peleado, es algo que a lo mejor de pronto conflictúa a muchas personas, pero no es algo que esté peleado y sabemos que para ejecutar algo de la mejor manera necesitamos un gusto y una salud emocional en ello. Gracias. ¿Algo que tú quisieras abonar, Angélica? O... Sí, un detallito muy concreto. Efectivamente, yo creo que ahí sí el abordaje, el único que es diferente significativamente es hacia los deportistas, ¿no? Porque al final ellos son los que tienen que hacer el gesto. Los demás sí tendrán una diversidad de enfoques en qué podemos incidir desde la psicología del deporte, pero en particular lo que tiene que ver con los árbitros y los jueces deportivos también está muy invisibilizado. Ellos también son sujetos de estrés, de mucha presión. Y digo, ahí sí hay estudios, no tantos como deberían, pero también yo de experiencia propia,
entiendo que inclusive estos mecanismos de cómo afronta el arbitraje y los jueces la parte del estrés, sobre todo ya también hablando en alto rendimiento, podría derivar en padecimientos, ¿no? O sea, sí hay temas inclusive de hasta alcoholismo estas situaciones que van en detrimento de la salud del arbitraje, ¿no? Entonces, también esta parte está muy invisibilizada, ¿no? En el sentido de, y sobre todo, lo que más sabemos, ¿no? La parte de fútbol, ¿no? Ellos sí acaban siendo los malos de la película y esta parte, pues todos somos humanos, ¿no? Entonces, ahorita también justo retomando lo de Carlos, con el tema de las redes sociales, ahorita la propagación, el acoso que puede sufrir una persona, y ahorita, no sé, los árbitros, los jueces, que ahí sí hay muchas notas periodísticas de incluso que los han agredido físicamente, ¿no? Entonces, esa parte también es importante que también se empiece a poner sobre la mesa, a discutir este tema. Y bueno, pues sí, todo al final es una integración, ¿no? El público también debería tener procesos de psicoeducación en este sentido, ¿no? De no satanizar ni a los deportistas ni a los árbitros, ¿no? El punto es justo hacer si hay que hacer una crítica, y tendría que ser de manera constructiva y propositiva. Gracias, Angélica. Aquí un paréntesis, nuestro director general nos manda saludos a los tres, entonces ahí se los paso, nos está viendo. Bueno, para continuar con nuestro tema, entonces, entendiendo esto que nos están comentando, pues sí, el juez o árbitro deportivo, igual que el deportista, requiere de cierta atención para el manejo emocional y de su motivación para la actividad que debe de desempeñar, pero también se le debe de capacitar al juez deportivo en los aspectos psicológicos. No sé quién quiera ahora empezar. Ustedes digan. Pues si quieres, empiezo yo, y ahorita que Carlos lo redondee. Sí, perfecto. No, eso sí es innegable, ¿no? Y todos, absolutamente todos tenemos desempeño y rendimiento, ¿no? Entonces, en este momento, donde debemos de tener estrategias de gestión emocional, estrategias de procesos cognitivos, todos podemos mejorar nuestro desempeño, ¿no? Entonces, justo en este tema, el árbitro sí está ahí en la escena con los deportistas. El árbitro sí tiene un papel fundamental, donde un mal juicio, en el momento en que me distraje y ya no vi, ¿no? La parte de las emociones, lo que comentaba, sí es súper importante que los jueces y los árbitros tengan este entrenamiento. Y otro punto que tiene mucho peso es el tema de ellos, cómo gestionan la interacción de los deportistas, cuando se sobrepasa algún entrenador, tienen un papel crucial, ¿no? Y justo en esta parte de poder tener este árbitro, el árbitro tiene una posición de responsabilidad, ¿no? Entonces, el cómo interactúan, en cómo manejar las emociones de los demás en estas interacciones es súper importante, ¿no? Entonces, eso no es algo que se aprende, ¿no? Eso es un mito. O sea, nosotros no aprendemos, o lo podemos aprender y mal, ¿no? En la forma intuitiva de cómo hacer esto. Y pues sí es importante que exista esta parte de la asesoría y el entrenamiento en ese sentido. Gracias. Carlos Alberto. Bueno, un poquito para redundar lo que dice Angélica. Parte de esta educación o psicoeducación que pueden ir recibiendo los jueces, los árbitros, tiene que ver primero con identificar que ellos sean conscientes. Lo son, créeme. ¿Cuáles son las principales fuentes de estrés? Pero al final cada uno va a identificar propias, diferentes. Recordemos que toda la parte psicológica, pues cada persona es distinta, tiene algunos recursos que son heredados, genéticos, y que le van facilitando este actuar, pero hay otros que son más o menos, y al final los van a tener que ir desarrollando. Identificar estas fuentes de estrés va a ser muy importante. El miedo a cometer errores, un error arbitral es tremendo, el miedo de cometerlo, el conflicto con los jugadores, con los entrenadores, con los deportistas, con el público, las agresiones físicas, las agresiones verbales, dentro y fuera de cancha. No hay que olvidar que cuando un juez
termina una actividad deportiva, sale a una sociedad donde, bueno, hemos tenido casos en la historia del deporte donde un juez se le ha justiciado socialmente fuera del entorno deportivo, ya sea en un restaurante, ya sea en algún lugar, en algún café. Es complicado para un juez, ¿no? Entonces, esto lo va a llevar primero a identificar y a manejar precisamente toda esa presión, bien lo dice Angélica, a enseñarle a manejar la presión de manera saludable. No es lo mismo manejar el estrés con una botella en la mano, o 2 o 3 o 4 botellas, que de alguna otra manera mucho más saludable, o que le va a perjudicar menos en su salud, ¿no? El manejo del conflicto, a lo mejor no es entre mí o conmigo, pero sí es entre dos jugadores, o entre dos referees, o entre dos árbitros, o árbitro jugador, o a veces jugador y público. O sea, también gestionar como un tercero el conflicto, en donde se pueda desencadenar algo mayor, ¿no? Por supuesto, algo que es importantísimo es tomar decisiones efectivas bajo un entorno, un ambiente de máximo estrés. Eso realmente es muy complicado para el ser humano, porque el cerebro tiende en situaciones bajo estrés a perder un poquito de esas capacidades intelectuales o ejecutivas de ser muy pensante o inteligente. Pues bueno, somos más viscerales. Entonces, gestionar estas decisiones, que además deben de ser rápidas, de segundos, de minutos, aunque hoy tienen un apoyo de las cámaras y del VAR y de ir a consultar, no los libra tampoco de querer tomar decisiones malas. O sea, al final tienen que ser buenas decisiones. Y por supuesto, esto lo va a llevar de manera personal a entrenar sus propias habilidades, pero también el cómo va a afrontar y solucionar las habilidades de los otros, que a veces tampoco están entrenadas, ¿no? Entonces, eso lo lleva a tener un papel en la parte mental fundamental. Trabajar lo personal, y bueno, de ahí partiré para trabajar a lo mejor lo de los otros, que a lo mejor los otros no están entrenados. Entonces es un trabajote que tiene el referee, porque al final todo el mundo lo va a voltear a ver y le van a decir: tú decide, tu voz es la final. Qué peso tan grande. Gracias, Carlos. Y a ver, ahí para ir siguiendo el hilo de lo que nos estaban comentando, entonces, ¿qué aspectos psicológicos creen ustedes que debiera de dárseles mayor prioridad para que los jueces y árbitros los puedan llevar al campo de juego y ahí poder tener el mejor desempeño posible? Si quieres, ahora empezamos con Carlos y luego ahora está Angélica. Bueno, en las estrategias que seguramente tienen, pero hay que seguir desarrollando, y siempre en un esquema también de educación, o siguiendo pues no de educación, y a veces llegamos a un punto donde tenemos las habilidades y las tenemos que ir cultivando, perfeccionando, porque así es la parte psicológica. No solo basta, ojalá de verdad que pudiéramos corregir hábitos, comportamientos, con el solo hecho de saber o de leer. Mira, aquí fallo. Entonces, no es tan fácil. El hábito nos ha acompañado. En mi caso, si yo tengo un mal hábito, pues 46 años, ¿no? La edad que tengo. Los referees tienen exactamente, o todos jugamos ese rol. Si hay un mal hábito que tenemos que ajustar, pues tenemos que hablar de una trayectoria de ese hábito ya muy sembrada. Entonces, qué importante es que estos jueces tengan precisamente un soporte en la medida en que tienen intervenciones. Si es alguien que tiene intervenciones cada 8 o cada 15 días, después no es que vaya al psicólogo para sanar emocionalmente, sino para tener un trabajo de retroalimentación, un trabajo donde se va a analizar desde una manera propositiva, lo dice Angélica muy bien, de manera positiva, ¿qué se hizo? ¿Qué sucedió? ¿Qué habilidades tiene que seguir desarrollando? ¿Qué tomas de decisiones? Manejo emocional, si él también se enganchó. Siempre es necesario tener una retroalimentación, pero guiada. Esto quiere decir que la tiene que ir guiando un especialista. De lo contrario, corremos el riesgo de que solamente le dicen: ve y ve tu video. Bueno, pues yo voy a ver mis mismos errores, no voy a tener la capacidad de ver lo que no estoy viendo, que es un mal hábito. A veces no sabemos que son malos hábitos o que nos faltan habilidades. Generalmente esta cuestión de ver lo malo en mí, pues es un proceso
mental donde pues estamos bloqueados, no lo vemos, por salud no veo mis errores. Es necesario tener una retro guiada precisamente para saber qué más puedo ir corrigiendo. Y esto se vuelve una labor de formación, de perfeccionamiento de estas habilidades de una manera muy estructurada, con la finalidad de mejorar cada vez más las propias cualidades en él y en el manejo del entorno deportivo. Gracias, Carlos. Angélica. Sí, justo de lo que comenta Carlos, hay un punto súper importante. Digo, más allá ya mencionó las habilidades de gestión emocional, había mencionado el proceso de toma de decisión, es un proceso que está también subvaluado, es súper importante, no sabemos tomar decisiones, es algo que también se tiene que aprender, y más decisiones específicas con base en la técnica, además, es súper importante. Los procesos perceptuales, atencionales también son entrenables y son perfeccionables, ¿no? Pero ahorita de lo que comentaba Carlos, el punto, justamente esta parte de autorrevisarse, de poder ver sus percepciones, ahí entra un tema fundamental que tiene que ver con cómo se forman estos sesgos al interno, ¿no? A mí me pasaba muchísimo, ¿no? Cuando estás evaluando al campeón, ¿no? Al ruso, a la potencia, y lo estás contrastando contra una nacionalidad de menor rango emergente, sí hay sesgos implícitos, y eso es súper difícil notarlo en tus propias percepciones, ¿no? Es tan sencillo como los sesgos prototípicos, ¿no? De la raza, ¿no? Yo no soy racista, ¿no? Pero, y sin embargo, tenemos implícitas estas cosas, ¿no? De, ahí va el morenito o el güero, ¿no? Entonces, eso es ese tipo de percepciones que en la literatura, que dentro de la psicología le llamamos sesgos, es bien difícil trabajar, ¿no? Entonces, justo uno de los papeles, la postura del árbitro, del juez, es una postura fundamental, es una posición fundamental, ¿no? Es el que dirime, es el que decide sobre la justa, quién tuvo el punto, quién tuvo la acción. Entonces, tiene una responsabilidad moral muy fuerte, ¿no? Entonces, justo poder trabajar esta introspección, revisar y decir, chin, es que sí tengo este prejuicio o este sesgo, es bien complicado, ¿no? Entonces, como decía Carlos, sí es importante que tenga la asesoría y que pueda ser guiado, ¿no? Y justo en el sentido de que pues no es algo que sea una mala intención, es simplemente son cosas, aprendizajes, ¿no? Y un aprendizaje, una creencia, ¿no? Porque es una estructura compleja de cómo se van haciendo estas ideas, cómo se van anidando, cómo se van construyendo, requiere tiempo, y no es así de fácil de, bueno, ya me di cuenta que lo hago. Ahora, para rehacer implica una deconstrucción de aprendizajes que lleva un proceso, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas que se pueden ahí trabajar y adquirir, y bueno, eso obviamente pues implicará una mayor profesionalización y mayor capacidad del árbitro que decida hacer ese trabajo de autorrevisión de sus capacidades y sus cualidades como árbitro. Gracias, Angélica. No, pues sí, fíjense que ahorita se me vino a la mente esto de que platicaban de los sesgos, pues lo que luego muchas personas vemos como aficionados en la televisión, ¿no? Y que, por ejemplo, no sé, en el caso de Messi, ¿no? Que puede hacer ciertas acciones y a él no le marcan ciertas violaciones del reglamento porque es Messi, ¿no? O Ronaldo, o Ronaldinho, o Ronaldo, ¿no? O en el caso de, ahorita que estamos en el contexto de los Juegos Olímpicos, que luego para calificar en el caso de los deportes de apreciación, que vemos que luego los jueces tienen ahorita en específico, se me viene a la mente el nado artístico, ¿no? Y que las superpotencias, pues los europeos. Y pues, ¿qué pasa con el caso de nuestras nacionales, en este caso? Pues como que son medio relegadas y no sabemos, pero yo lo vi que estaba, pero perfecto lo que ellas hicieron, competitivo para estar en las medias, pero pues se queda de esa situación, bueno, que yo percibo por lo que están comentando, creo yo que naturalmente hay muchas cuestiones ya de técnicas que en realidad sí son las que marcan la gran diferencia. Ayer, en la madrugada estaba viendo plataforma de 10 metros femenil y precisamente estaban comentando esto de los jueces, ¿no? Que muchos dicen, es que los chinos, por ser los chinos, le están marcando una mayor calificación. Y
y no es cierto. O sea, tú ves ya ahora con la tecnología cómo cómo es la ejecución del clavado y además la entrada, y son casi, bueno, fueron perfectas. El primer lugar sacó en 2 rondas 10. Entonces, pues tampoco habría que también para nosotros los que somos los aficionados entender esta situación de los jueces y que es algo que ya se ha ido trabajando. Tal vez en algún momento alguno pudo haber recaído en esta situación sin ni siquiera saberlo porque nunca lo trabajó psicológicamente, pero yo creo que ya esto ha ido borrándose de su actividad, ¿no? Sí, yo creo ahí sí justamente el tema del avance de la tecnología ayuda muchísimo, ¿no? Y efectivamente, ahí los jueces, digo, yo lo sé por lo menos de experiencia, lo que es el jueceo de esgrima. La esgrima es un deporte súper rapidísimo, ¿no? Entonces, te digo que tienen un entrenamiento perceptual especializado, ¿no? Y ellos tienen detecciones que tu ojo no ve. Afortunadamente la tecnología ya ayuda mucho, entonces es un trabajo completo, ¿no? El que tiene que realizar el juez, ¿no? Entonces cada vez va teniendo más y mejores herramientas para poder pues mejorar su rendimiento, ¿no? Al final los jueces de alto rendimiento también tienen esta necesidad de tener un alto desempeño. Claro, y ahorita que decías del esgrima, sí es cierto que esa como le hacían antes, ¿no? Pero bueno, a ver, ahora desde su propia perspectiva, a uno de ustedes, ahorita durante la contingencia, porque es algo que pues también tenemos que tomar muy en cuenta, no solamente para los deportistas, sino ahora también para los jueces jueces y árbitros deportivos. ¿Por qué aquí la psicología deportiva debe de jugar un papel importante en este contexto de la pandemia? Si gustas ahora tú, Angélica, y luego con Carlos. Sí, pues mira, al final la pandemia lo único que ha hecho es evidenciar la vulnerabilidad que tenemos, ¿no? Más allá de la crisis económica de salud, lo que nos ha hecho es poder retomar, volver los pies al suelo y decir, pues, todos tenemos esta vulnerabilidad, ¿no? El hecho de todo lo que tiene que ver con la interacción social, demás, todas las adaptaciones que tuvimos que hacer, al final, pues, para bien o para mal, ha puesto el dedo sobre el renglón de la importancia de lo que es la salud mental, ¿no? En este ir y venir, en esta cotidianidad que teníamos de salve, muchas veces se pasaba por alto esto, ¿no? Entonces, justo ha sido un muy buen detonante para poder detenernos y decir, ojo, ¿no? Tenemos que poner aquí énfasis en lo que tiene que ver con la salud mental. Ya sabemos todas estas cifras que se manejan de la parte de ansiedad y lo que ha estado causando, ¿no? El tema de la pandemia y pues eso ha impactado en el deporte, como mencionaba Carlos. Yo creo que sí, mucho de lo que se está visibilizando en Tokio ahorita en los Juegos Olímpicos tiene que ver con el antecedente de la pandemia. Todos los deportistas, todos los actores del deporte, incluidos los jueces, fueron sometidos a un factor estresante agregado al que ya de por sí tienen que tener en su rendimiento. Entonces, justo en esta adaptación y readaptación de sistemas, porque es eso, ya tenían un sistema, una forma, todos teníamos una forma de trabajar, lo tuvimos que cambiar, y entonces cuando salgamos de esta rutina de encierro, vamos a tener que readaptarnos a otro nuevo sistema que ya no va a ser el mismo que teníamos antes, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con estos fenómenos de adaptación, de aprendizaje, ¿no? Entonces, justo es eso, ¿no? Lo que implica es enfocarse en esos aprendizajes, en cómo afrontarlo de una forma propositiva, ¿no? Generando herramientas adecuadas de afrontamiento ante estas situaciones que para muchos sí pueden ser altamente estresantes, ¿no? O causar incluso hasta temas de ansiedad o depresión. Por supuesto. Carlos. Bueno, y es que lo dicen bien, todo aquel momento que nos mueve o nos saca de nuestra zona de confort, podemos hablar de la pandemia, pero de cualquier contexto, obviamente la pandemia nos lo resalta, hoy se sigue resaltando,
nos sigue moviendo de esta zona cómoda, tiene una capacidad que va a mostrar las debilidades del ser humano en todos los sentidos, tanto físicas y mucho más emocionales. Entonces, si hablamos como esta pandemia, estos juegos, estos eventos que vienen post pandemia, pues lo único que vienen a hacer es a mostrar lo que necesariamente hemos estado descuidando. O sea, todas las crisis de alguna u otra manera, por ponerle una etiqueta, van a sacar a relucir aquellas debilidades como seres humanos. Hoy esta pandemia, en estos Juegos Olímpicos, pues eso es lo que nos está mostrando, que todos recordamos que somos seres humanos y aterrizándolo un poquito a los árbitros, pues bueno, recordarles que ellos también son humanos y que no necesariamente, bueno, y al ser humanos somos susceptibles a errores. A los árbitros no se les permite, como a los deportistas, tener un error. Es muy complicado para un deportista para un referee o un juez, asumir errores. Por supuesto, la tecnología viene a ayudar en ese sentido, pero uno de los aspectos, bien lo decías, no es lo mismo juecear o arbitrar a una figura internacional, a un deportista de alto nivel, en su casa, con su público, que fuera de él, o una figura que no es tan relevante. Ya llena un contexto distinto al juez, que no debería de suceder, pero que sucede, ¿no? Ese jugador, ese deportista, sí va y sí encara, sí va y sí habla fuerte, pero la premisa del juez, del árbitro, es aplicar la ley a quien sea. A veces creemos, y lo vemos de una manera muy hasta obligada, si se equivocó en un marcaje o tomó una mala decisión con algún equipo o algún jugador, entonces socialmente, y hasta lo escuchamos, tiene que ir y darle la oportunidad o juzgar o aplicar mal el reglamento para entonces equiparar. Si ya cometí un mal resultado o tomé una mala decisión, entonces tengo que ir y dársela al otro también. O sea, como te pago y entonces estamos a mano. Socialmente hay esta presión, ya te equivocaste con él, entonces me tienes que regalar algo. O sea, jugamos en ese sentido cuando se nos olvida que son jueces y todo lo que es hecho por un ser humano, pues tiene un sesgo de error, indudablemente. Entonces, pues sí, psicoeducar es muy complicado a todo el mundo. Hay gente que lo querrá hacer o querrá hacer, pero hay gente que tampoco está dispuesto y a veces es más fácil hablar desde atrás, ¿no? Entonces me tienes que regalar un penalti o tienes que marcar igual cuando en realidad si se aplicó mal el resultado, pues bueno, se corrige y listo, ¿no? No habrá que buscar, ahora dame algo, ahora tendrá que aplicar diferente. El reglamento es muy claro, pero la carga emocional a estos jueces, a estos árbitros, sí los lleva de pronto a decir, pues ahora voy a tener que medir con la misma vara a todos, cuando esa es la premisa para todos, ¿no? Esa sería la aportación en este momento para no irme de filo. Ok, no, gracias, Carlos. Y fíjate, ahorita que estaban comentando todo esto de reglas que no están luego establecidas, como lo del el principio de compensación que luego aplican algunos hábitos y que no es lo correcto, pues ya te equivocaste, porque luego es la decisión, por eso es un árbitro, es una decisión arbitraria y ya, y en muchos deportes no hay posibilidad de hacer cambio, de corrección, ya la tomaste, ni modo, y a lo que sigue, como luego sucede con muchos deportistas, te equivocaste en alguna acción de tu deporte, olvídalo, pasa la página y síguele adelante, porque si te encasillas de eso, ya tu competencia se va al traste, ¿no? Pues luego sucede lo mismo con muchos de los jueces, al empezar a hacer ese tipo de compensaciones y la rega acá, pero acá les voy a dar esto para que esté todo igual y no, empieza ¿cómo se llama? Una espiral hacia abajo de toda su actuación que pues obviamente sí tiene repercusiones, ¿no? Muchos piensan que los árbitros, que los jueces no son de alguna manera premiados o calificados de alguna forma y no es así, sí lo son. De hecho, ya no vuelven a unos Juegos Olímpicos, ya no vuelven a competencias internacionales, aun y cuando tienen el carnet, o pueden perder incluso el carnet. Muchos pensarán que es una situación como de merecimientos que
que ya son dados y ya ahí te quedas, y no, pueden incluso tener sanciones muy fuertes, ¿no? Y la otra cuestión, y que creo que nada más porque se ve para los deportistas y porque tienen mucho nombre, y no sucede así tanto con los jueces. El caso de Simone Biles, Djokovic, pero sobre todo Simone Biles, lo que sucedió cuando dice mi salud mental, primero mi salud mental. Bueno, ella tiene la oportunidad, luego los jueces, quién sabe, o no lo vemos, ¿no? Porque pues, ellos, como están en otra posición, pues no vemos que digan, oigan, ¿saben qué? Yo tengo que salirme tantito porque si no, es demasiado lo que estás de una calificación aquí y hasta a lo mejor una ocasión, un conflicto internacional, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Voy? Bueno, es que precisamente los deportistas empiezan a hablar, ¿no? Hablan. El juez nunca habla. Pero hay manera también de poder identificar cómo está un juez, un árbitro. Los errores son un indicador de ello. Cuando la gente, insisto, cuando estamos sometidos bajo presión, y no solo sobre el juego, que el juego es un contexto como tal, la vida personal de un juez, un árbitro, también está cargada, como la de todos, de presión, de ansiedad y de cuestiones que nos van a, de manera momentánea, corto, mediano o mucho tiempo, pues alterar un poquito esto. Y una de las funciones que son alteradas precisamente bajo presión, pues es la observación, es la capacidad de atención y concentración. Entonces, un buen parámetro para saber si un referee está o no en las condiciones, pues precisamente los márgenes de error. Eso es algo que se puede, no se predice, pero sí se puede identificar como una toma de decisiones para decirle, a ver, pues en esta cuestión de salud, ver qué está pasando, ¿no? Otro tema interesante es que, pues sí, ellos no pueden hablar, nada más se les va a castigar, pero sí se puede hacer un trabajo precisamente para mantenerse en este ojo clínico. Ya lo decías al inicio, ¿qué se puede hacer en pandemia? Bueno, en la pandemia, como todo deportista o entrenador o como todo ser humano, tenemos que ajustar o reajustar nuestras actividades. Pero un árbitro y un juez tampoco se puede quedar parado. Él tiene, su trabajo son tomas ejecutivas, son decisiones, son observaciones, concentración. Todas estas actividades tienen que ser precisamente o tienen que continuar siendo entrenadas de otra manera, ¿no? Por ejemplo, algunos entrenadores en algún momento de inicio de pandemia me decían, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues hay que estructurar, ¿no? Pero es que no se puede entrenar así. Bueno, tenemos que aprender a entrenar de otra manera y de esta manera, porque es la única que tenemos. Oye, pero ¿qué más podemos hacer? Bueno, análisis de video, retroalimentación de cuestiones técnicas, cuestiones estratégicas. No solo es el físico. En el caso de los jueces o árbitros, se puede trabajar muy bien a través de video, y no voy a decir que es lo ideal, pero hoy recordemos que nos tenemos que adaptar a lo que existe, lo que tenemos. Entonces, seguir trabajando de manera física, un juez lo necesita, la salud física va a repercutir en la atención y la concentración. Trabajo de concentración hoy en día se puede hacer desde casa, y por supuesto el análisis, el ojo clínico, el ojo crítico, que es por donde voy a tomar las decisiones, van a entrar a través de mis ojos. Entonces, ese entrenamiento de este ojo que no se puede perder por la pandemia, tiene que seguir trabajándose, ¿no? De otra manera, análisis de videos no es lo mismo, pero sí es necesario seguir manteniendo un entrenamiento en donde me ponga en práctica estas habilidades de atención, de concentración, de mantenimiento de la concentración y la atención. No voy a decir de estrés porque no hay tal vez atrás de una cámara, pero sí de algunas habilidades psicológicas que sin duda cuando regrese a la actividad las va a seguir utilizando. Entonces lo mejor es no dejarlas de usar, es mantenerlas trabajando y entrenándolas en estos momentos. Gracias, Carlos. Angélica. Yo aquí lo que agregaría de esto justo que comentaste de lo que suscitó con Simón y el tema de, bueno, sí, los deportistas pueden hablar, pero yo miraría por la parte de, pues es un trabajo de equipo, ¿no? Al final
El que está ahí es el deportista, sí, pero detrás hay un entrenador, un staff, un grupo, no es responsabilidad exclusiva. Lo mismo pasa con los jueces. Hay un sistema arbitral detrás de ellos, hay una comisión técnica, hay un encargado y pues ahí tiene que ver con, pues ahora sí lo voy a decir así como tal, es una política institucional, es una política administrativa. Ellos tendrían que empezar a ser sensibles a esto, ¿no? Yo te digo, de las experiencias con la Federación Internacional que tengo, sé que se dan cuenta de cuando tienen este tipo de pandemias, de epidemiologías dentro de su grupo arbitral y dentro de la medida de lo posible, pues tomar medidas precautorias, preventivas. Al final, justo en este sentido, todo lo que tiene que ver con una política de institución, con un grupo, ¿no? El comité, el técnico encargado de supervisar a los árbitros, tiene que tener esta sensibilidad de entender las necesidades, las limitaciones y las demandas de sus árbitros, ¿no? Entonces, digo, yo por lo menos sé de experiencias con la Federación Internacional que sí en algún momento entendieron, detectaron que había esta problemática, trataron de implementar algunas medidas que coadyuvaran a prevenir, ¿no? Estas posibles problemáticas con los jueces, pero justo es ahí a donde voy, ¿no? Donde tiene que siempre estar la parte de la asesoría desde la perspectiva de la psicología del deporte, ¿no? Los que son los responsables, los que son los que toman las decisiones sobre este grupo de trabajo en particular, sobre los jueces, los árbitros, tienen que también tener esta sensibilidad, esta necesidad de, mira, está fallando su rendimiento, ¿no? Y no solo es un tema de castigo y de punición, ¿no? Es un tema de necesitamos entender qué está pasando, ¿no? Lo sobrecargamos, tiene alguna problemática y pues ahí sí entra hasta una parte del tema laboral, ¿no? Trabajadores felices trabajan mejor, aquí aplica universalmente en todo, ¿no? Entonces ahí sí tendría que ver un poco también con la responsabilidad de los que están en la supervisión técnica de los grupos de jueces y árbitros. Claro, gracias, Angélica. Ahora, ¿qué va a suceder ahora que regresemos ya a la actividad ordinaria? Digo, ya ahorita, ya en el caso de Juegos Olímpicos, pues los jueces y árbitros internacionales de alto rendimiento, pues ya regresaron de alguna manera a esta actividad, pero en el sector amateur todavía no, pero cuando vayan a regresar, ¿creen ustedes que en esta reanudación de actividades ellos tengan que tener nuevas herramientas psicológicas para este retorno, para tener un mejor retorno, o con las que ya existen será suficiente? Si quieres, ahora tú, Angélica. Sí, no, pues yo creo que todos, absolutamente todos vamos a tener que aprender nuevas herramientas, ¿no? Cada quien en su campo va a tener justo estas variaciones y adaptaciones, ¿no? Lo que ha provocado la pandemia es que salgamos de, como decía Carlos, una zona de confort. Ya entramos a esta nueva zona de trabajo a distancia, de hacer ciertas cosas. Ya adquirimos un estatus ahí de confort, entonces vamos a tener que volver a salir de ahí y sí, justo retomando esto de cómo ha visibilizado la vulnerabilidad de nuestra condición humana, la pandemia, pues yo creo que sí sería un muy buen momento, muy adecuado para poder adquirir estas herramientas y empezar a tomarlo en la agenda, ¿no? O sea, eso está ahí, eso pasa y va a seguir pasando, ¿no? Y ahorita fue una pandemia y todos están expuestos, pero las personas a diario tienen problemáticas, ¿no? El juez tuvo pérdidas o en algún momento tiene problemas familiares, ¿no? Los atletas, los papás, ¿no? Creo que en la medida de lo posible en que todos como comunidad deportiva seamos sensibles y empáticos a las necesidades y a las dificultades de los demás, tendremos interacciones pues más saludables, ¿no? Entonces, en ese sentido, poder tener esta capacidad de detectar y de entender estas problemáticas, estas interacciones, pues será bastante importante para todos los actores del deporte, jueces, entrenadores, deportistas, y justo en vez de abonar
a que se pueda haber una detonación pues, no sé, alguien se siente mal, se exaspera, en vez de emitir esta crítica y decir, ay, no, pues ahora tienes que hacerlo, ¿no? No sé, sí, yo creo que sí podrá haber herramientas que ayuden a que la interacción y a que esta parte sea más empática, ¿no? Entre todos los actores del deporte. Claro. Carlos, ¿qué nos podrías decir? Sí, me parece que es un momento de pronto necesario. No voy a decir la pandemia, por supuesto, pero siempre los momentos que nos mueven, de pronto son necesarios para saber que tenemos que aprender nuevas cosas. Hoy la verdad es que tenemos que ir entendiendo y es lo interesante de estas charlas, de estos momentos, de estos foros, precisamente para hablar de esa normalidad que debemos de tener con nuestras emociones. Hoy ya se habla de emociones, hoy tenemos que entender que son normales, nadie es ni más fuerte ni más débil por mostrar o por callar una emoción. La verdad es que hoy lo que tenemos que entender es que con las emociones hemos vivido toda la vida, no es más ni menos inteligente ni fuerte el que las muestra o el que no las muestra. A lo mejor estábamos un poquito, no sé si estigmatizado hablar de emoción y quien la hablaba no mostraba esa fortaleza o aparentaba debilidad emocional. Hoy sabemos que no. Hoy hemos visto que estas personas que eran de otro planeta en términos deportivos, hoy vimos que son humanos como nosotros, igualitos. Entonces, entender que las emociones son normales, entender que hay que hablar de emociones, no muestran ni fortaleza ni debilidad, solo nos tienen que llevar a entender que es a ser empáticos con el otro y entender que las emociones no las vamos a quitar, no las vamos a eliminar del ser humano, tienen una función, pero sí podemos y tenemos la oportunidad de empezarlas a entrenar, a trabajar, a gestionar de la mejor manera para mí y para la gente con la que me relaciono. Eso yo creo que es el mensaje final en términos emocionales con los jueces. Va a suceder lo mismo y en todos los aspectos del día a día y de la vida de todo ser humano. Gracias, Carlos. Nos manda saludos Diego Jiménez, a Angélica, a Carlos y al staff y bueno, aquí a su servidor. Aida Cortés comenta, abrir las expectativas estudiando y analizando todo lo que está sucediendo en diversas disciplinas. Creo que lo que quiere decir es, pues, como que ir aprendiendo y sobre eso ir también construyendo ciertos elementos para capacitar y a lo mejor también capacitarse uno, ¿no? ¿Cómo lo ven? Si quieres, ahora tú, Carlos. Claro, precisamente la importancia de estos programas en vivo desde la máxima casa universitaria del país, precisamente es hablar de esto, ¿no? La difusión es muy importante, es una de las primeras acciones, la difusión en todos sus sentidos, ya sea visual, escrita, como lo quieran llamar. La primer parte es hablarlo, difundirlo, darlo a conocer. Por supuesto que después será una primera intención, una primera intervención. Hay gente que con el solo hecho de hacerlo, de verlo, va teniendo alguna capacidad, pero no todos. Hay otros que tendremos la necesidad de, ya lo vi, ya lo sé, pero me necesito acercar con alguien especialista en todas las áreas, deporte, jueces, árbitros. Entonces, me parece que lo más importante ahorita es hablarlo, entender, irlo entendiendo, seguirlo difundiendo y seguirlo tocando. Me parece que es lo oportuno. Gracias. Angélica. Sí, como lo comenta Carlos, yo nada más redondearía, ¿no? En este sentido, sí, el primer paso es nombrar al monstruo, es decir, ahí está, ¿no? No hay que tenerle miedo simplemente porque no lo conocemos, ¿no? Dejar de estigmatizarlo y, como comentaba, al final hay diferentes tipos de niveles de intervención dentro de la psicología, desde lo más sencillo que va a la psicoeducación ya hasta cuando hay alguna problemática o alguna complicación, a la parte de la terapia, y terapia breve, ya terapia más profunda, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, ¿no? Ponerlo sobre la mesa,
seguirlo difundiendo, seguir buscando capacitación, seguir buscando entrenamiento y en el momento en que haya una necesidad, buscar ayuda, ¿no? No tiene absolutamente nada de malo decir, no puedo, la situación me sobrepasa y necesito a alguien que me ayude a salir de ello y a gestionarlo. Gracias. Polo Reyes los felicita. Y ahorita de lo que estaban comentando, muchos de los jueces y árbitros, resulta que no es su única actividad la actividad que ellos desempeñan dentro del deporte, sino tienen otro tipo de actividades que complementa el aspecto económico. Entonces tienen ciertas situaciones laborales extras a lo que ellos realizan. De hecho, en el Centro de Capacitación en Juez y Arbitraje Deportivo, lo que pretende es darle a nuestros alumnos una oferta adicional para que ellos se puedan desempeñar, no solamente en el aspecto estrictamente profesional de la carrera que están cursando dentro de la universidad, sino que si ellos son tan aficionados o es tanto su amor por el deporte, también puedan tener esta otra posibilidad de formarse en el arbitraje de jueceo deportivo en el deporte que ellos quisieran. Esta dicotomía, obviamente en el aspecto psicológico, también es un poquito complicada, porque hay algunos jueces, y creo que son los pocos, que exclusivamente se encargan se desempeñan en esa actividad, pero creo que muchos tienen esta situación. Entonces hay como psicológicamente hay que manejarlo. Sí hay que como que en una parte hay que atender esta situación en donde es el trabajo que desempeño como abogado y otra distinta como árbitro, o hay que conjugarlo, hay como lo ven ahí ustedes los expertos, más o menos, ¿no? O sea, en términos generales, ahí les planteé así como un caso de laboratorio, pero así en términos muy generales, por favor. Sí, Javier, como lo mencionas, sí, efectivamente, dentro del sistema deportivo es muy complicado vivir de entrenador, vivir de juez, o sea, el deporte en México no es algo que tenga muchos recursos o que tenga muchísimo financiamiento, ¿no? Entonces, justo el arbitraje es uno de ellos, son pocos efectivamente los que pueden vivir y vivir bien del arbitraje. Entonces, sí, hay muchos que tienen que literal pues, dobletear esta parte. Como lo comentas, pues habrá casos más específicos, ahí hay muchísima variabilidad. Entonces, en la forma en que puedan construir sus actividades, ¿no? Si las pueden empatar, pues estaría bellísimo, ¿no? Esta parte pues, por ejemplo, a mí que me gustaba la psicología del deporte y lo puedes mezclar, pues es bellísimo, ¿no? Tampoco es la norma, es muy difícil lograr esa parte, sin embargo, si se puede, pues en la medida de lo posible a ellos les ayudará, sobre todo la parte motivacional, pues, y del otro lado yo me quedaría con la parte de organización del tiempo, ¿no? Justo esa parte, una de las herramientas que también ofrece la psicología es esta capacidad, este discernimiento de cómo estructurar bien tus actividades. Nos pasa mucho con los estudiantes deportistas, ¿no? Esta doble carga, estar atendiendo dos ámbitos, siempre es complejo, ¿no? Sin embargo, pues es posible con la visión adecuada, con la estructuración adecuada, y eso siempre ayuda muchísimo. Gracias. Carlos. Pues rapidísimo, para no mezclar, yo creo que en la medida en que cualquier persona tenga una educación profesional, siempre le va a aperturar mejores cosas. La formación como juez, como árbitro, por un lado, una formación académica siempre va a ser necesario. A veces yo hasta a manera de juego digo, deberíamos de la condición debería de ser una formación profesional, académica, y poder hacer cualquier otra cosa. No solo la formación académica te va a guiar, sino te va a abrir un mundo muy interesante de conocimiento. Por supuesto, no solamente los jueces, los árbitros tendrán que prepararse para mí es muy importante, o desde un punto de vista personal, que cualquier entrenador, inclusive cualquier jugador,
tenga también un poquito de un entrenamiento de jueceo y de arbitraje. A veces vemos entrenadores que no conocen perfectamente bien un reglamento o un gesto técnico y eso lo van a transmitir al deportista. Entonces, va a haber errores de puntuaciones y de calificaciones y a veces culpando al deportista por una mala actuación cuando de plano a veces el entrenador no trae el conocimiento de lo que se está evaluando. Entonces, esa capacitación que se da desde jueces para abajo a nivel de entrenadores y deportistas me parece fundamental también. Gracias. Pues ya estamos entrando en la recta final de nuestra transmisión y nada más tendría aquí una última pregunta para ustedes. A ver si en un minutito cada quien me puede dar su punto de vista al respecto. Muchos de los cuerpos arbitrales lo que hacen regularmente es, después de la semana de actividades como jueces y árbitros, llegan y se reúnen un día a la semana para compartir ciertas situaciones que se dieron en el campo de juego, en la competición, y comparten experiencias para ver qué hicieron bien, qué hicieron mal. Unos hasta aportan videos y analizan y dicen, pues debiste haber hecho esto, y empiezan a analizar cuestiones también técnicas y de reglamento. ¿Cómo lo ven en el aspecto psicológico? ¿Es algo sano? ¿Es algo bueno? Sí, me parece que, perdón, me adelanté para el tiempo. No, me parece que es correcto, pero es bueno. Me parece que sí debería de haber alguien, y no quiero adornar a los psicólogos, pero si hay alguien especialista en ser o tratar de ser más objetivo saliendo del entorno de los mismos jueces, pues es un tercero, no va a caer nada mal, ¿no? Precisamente para buscar esa objetividad sin caer en el mismo contexto y a lo mejor perdernos todos juntos, ¿no? Me parece que buscar la guía de alguien externo va a ser importante. Ya, gracias. Angie, ¿qué onda? ¿Qué nos dices? No, totalmente de acuerdo con Carlos. El ejercicio es adecuado, el ejercicio es muy bueno. Siempre un par de ojos agregado a la visión, siempre es 2, 4, 6 es mejor que uno. Bueno, uno no, 2 no, porque estamos, ni modo que esté tuerto. Pero sí, concuerdo con Carlos, ¿no? Si pueden tener una visión ajena, una visión neutral, siempre va a ayudar, ¿no? En esta parte de la crítica, más siempre es mejor. Gracias. Pues nada más, por último, Diego Jiménez dice que no recuerda dónde dirigirse para solicitar apoyo psicológico para representativos. Si podrían compartirle nuevamente la información. No sé si después me mandas ahí la información y yo se la envío a Diego Jiménez, si están de acuerdo. Sí, ahí es que contacte al responsable del grupo de intervención, pero sí, igual mejor luego te lo pasamos para que él pueda tener ahí el cómo llegar. Perfecto. Pues bien, ya se nos ha agotado el tiempo y no me queda más que darle las gracias a nuestros invitados y pues asimismo a nuestro auditorio por acompañarnos. Hoy damos por concluido ya nuestro ciclo de mesas redondas que se denominó Escenarios Emergentes en el Arbitraje Deportivo. Estamos seguros que hemos abordado en todas estas mesas redondas los temas que han descrito varios aspectos del juicio y arbitraje actual y su evolución, dejándonos claro pues que esta actividad deportiva también debe de ajustarse a las realidades de nuestro tiempo y que es una actividad importante para el desempeño de todo lo que es el contexto en la comunidad deportiva y que hay que fortalecer. Y pues bien, nos vemos pronto, Angélica, Carlos Alberto, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado para aclarar nuestros temas de la psicología deportiva en el arbitraje y juicio deportivo. Que tengan muy buena tarde, Angélica, Carlos. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Gracias, Angélica. Gracias a todos por la invitación. Excelente tarde. Igualmente.